Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva clase de física, la cual se titula La historia de la luz, con el objetivo de esta siendo diferenciar el modelo corpuscular y el ondulatorio de la luz. En primera instancia tenemos que hacer ciertos lineamientos después de la prueba de nivel. Recuerden, todos los que aún no la realizan, por favor hacerla en el menor tiempo posible, de manera de poder seguir con las clases que continúan después de esta. Por otra parte, les aviso que vamos a ver una nueva unidad, la cual se conoce como luz y óptica geométrica, con la cual vamos a iniciar el día de hoy. Y tercero, no olviden que después de cada clase siempre va a haber un manos a la obra y corresponderá a cada profesor cómo evalúes estas en cada caso, pero van a ser siempre fundamentales para la evolución del aprendizaje de cada uno de ustedes. También mencionarles una cosa importante en la clase del día de hoy, y es que la pregunta que va a guiar toda esta es ¿qué es la luz? Si ustedes pudieran responder ¿qué es la luz?, ustedes quizás me responderían que es una onda, y lo cual efectivamente lo es, pero ¿qué se creía anteriormente que era? Es decir, en la antigüedad, en la época clásica, ¿cierto?, de la historia, ¿qué era esto? O la Edad Media, que vamos a partir desde ese pensamiento, más que nada desde casi el Renacimiento. ¿Y qué creemos que es una onda en la actualidad? O sea, ¿la ciencia todavía considera que esto es una onda? ¿Hemos estado viendo lo último en ciencia? Vamos a tratar de responder algunas de estas inquietudes en la clase del día de hoy. Pero es importante destacar que vamos a iniciar con un concepto bastante trivial y cotidiano de lo que vamos a entender por luz. Y es esta energía que es efecto de las fuentes que brillan, ¿no? Cualquier cosa que realice este envío de energía, que nos devele ciertas cosas, de que salir de esta oscuridad. Algunos dicen que luz viene de la misma raíz de alba, ya del amanecer, ¿cierto? Entonces vamos a entender lo más cotidiano que entendemos por luz, que esta que nos entrega el sol, que entrega la ampolleta, puede entregar una lámpara, etcétera, que permite iluminar, develar, ya, aclarar ciertas cosas, ya. Y esta energía que nos entrega lo vamos a entender por luz. Después voy a hacer ya la evolución del pensamiento a que vamos a entender ahora por luz, pero hasta el momento va a ser una idea bastante, como les digo, cotidiana de esto. Dicho eso, jóvenes, vamos a la clase del día de hoy. Y bueno, en esta clase, como el título ya lo mencionaba, vamos a ver toda la historia de la luz, o desde donde toma su mayor relevancia hasta la actualidad, ¿ya? Y estos son dos modelos que se plantean para explicar la luz, si bien habían nociones anteriores a esta, como por qué también podíamos ver los objetos u otros realizados por Platón y otros griegos como Aristóteles también, y Demócrito también por medio de su teoría atómica. Dos teorías iniciales son la teoría corpuscular y teoría ondulatoria. ¿Por qué iniciamos desde este momento? Porque tienen una relevancia histórica, y además es cuando las teorías de la observación de lo que vamos a entender por luz de alguna manera se cimientan con fundamentos claros y distintos, ¿ya? Por una parte, Isaac Newton dice que la luz está compuesta por diminutas partículas materiales que viajan a cierta velocidad y que además lo hacen en línea recta, ¿ya? Newton tiene esta idea de materia, que la luz es materia, que son esta especie de canicas que al prender una ampolleta son muchas canicas que nos iluminan y llegan a nuestro cuerpo. Pero por otra parte, Christian Huygens menciona que no, que la luz es una onda, por lo tanto que no tiene masa, que no es materia, y que además esta es capaz de propagarse por un medio que es elástico, incoloro, inoloro, y que llena toda la existencia, ¿ya? A lo cual se le llamó éter. O sea, en esos tiempos los físicos, los científicos no creían que las cosas se podían transportar en el vacío, ¿ya? Es un cierto horror vacui que se le llama, que es como aborrecen el vacío.
Entonces, en vista de que no existe el vacío y nada se transporta en el vacío, significa que tenía que haber algo que yo conocía, que no conocía, que era el éter. Y podrían pensar que es una especie de jalea en la cual estamos todos sumergidos y que no somos capaces de percibir con nuestros medios. Ya, nuestros medios por la capacidad de inteligibilidad, no somos capaces de percibir. Pero la luz sí es capaz de propagarse por este medio que aquí dice que es elástico, impalpable, que todo lo llena, que no tiene color, que no tiene masa, etc. Entonces se enfrentan, fíjense, en los mismos años en teoría. Estos son los años de nacimiento y de muerte, pero de todas maneras a eso de finales del 1600 se empiezan a enfrentar estas dos grandes teorías para dar explicación de alguna manera a los fenómenos lumínicos que se estaban descubriendo en ese entonces. Pero tenemos que saber que cada teoría también tiene sus limitaciones y sus ventajas. Por ejemplo, en primera instancia estas dos teorías son capaces de explicar la reflexión y la refracción. Es decir, si yo considero en términos ondulatorios la reflexión, tiene exactamente la misma idea como si fuera un corpúsculo, una partícula, una piedra, una canica. Si yo la hago rebotar, como en el pool por ejemplo, me podría notar que existen las mismas propiedades. O por lo demás, la refracción, en el caso de Huygens, lo explica en términos ondulatorios, lo cual es bastante plausible su explicación. Y por otra parte, Newton explica que la materia, que es esta partícula, ¿cierto?, de luz, al enfrentarse y cambiar de medio, esta se siente atraída por este medio que es más denso y se acerca a la normal, lo cual hace que debiese caer mucho más rápido y se observa el mismo cambio que cuando en los medios más densos sabemos que esto se acercaría a la normal. Pero existen ciertas deficiencias, o sea, si bien las dos pueden explicar la reflexión y la refracción, también estas tenían deficiencias, estas teorías. Por un lado tenemos que el modelo ondulatorio, si son ondas, debiese haber observado interferencia, y lo cual no había ninguna evidencia de observar que la luz interfiriera. Por otra parte, tampoco observaba la difracción de la luz. Si bien no es un concepto que hemos tocado, hace alusión a que yo puedo escuchar, si es que la puerta estuviese semicerrada, yo igual puedo escuchar a las personas en la otra habitación, porque hay una pequeña abertura que permite que traspase la onda. ¿Ya? Algo muy similar a la luz no se había observado en ese entonces. Y por otra parte, no explicaba de manera correcta o del todo convincente por qué la luz se desplazaba en línea recta. En cambio, el modelo corpuscular sí era capaz de explicar, en términos de la sucesión de canicas, por así decirlo, por cosas de masa, por qué se desplazaba esta línea recta. Otra deficiencia, pero en este caso del modelo corpuscular, es que si la luz se propagaba en estos términos de materia y era como lo decía Newton, o sea, era efecto de gravedad, la luz debería moverse mucho más rápido en el agua, lo cual era completamente contrario a lo que observaban en la experiencia. Ya en el laboratorio se daban cuenta que la luz viajaba mucho más rápido mucho más lento en los medios más densos. Luego de unos años, ya consolidada la teoría, la pelea entre estas dos teorías claramente le dio la ventaja a la teoría corpuscular, en vista de que también tenía mucho menos defectos, y otra que quizás es menos científica, ya que Newton utilizaba uno de los cargos más importantes en la ciencia en toda Europa en ese entonces, que ser el presidente de la Royal Society, y en ese sentido él impuso en términos de su autoridad un modelo que fue bastante aceptado por toda la comunidad científica, aún así habiendo ciertas contradicciones o ciertas limitaciones. Pero después de pasar unos años, imagínense que allí estábamos finalizando los años 1600, ya no estábamos adentrando al 1700 prácticamente, y el modelo corpuscular era el que estaba imperando ya a eso del 1700. Pero fíjense que pasaron 100 años para que Thomas Young, por medio de un experimento, demostrara una evidencia que fuese mucho más coherente con el modelo ondulatorio. Thomas Young propone lo siguiente:
Supónganse, jóvenes, ustedes que tienen una caja y desean lanzar piedras, y la última pared es muy sensible. Supongamos que la última pared es de plasticina. Entonces, si ustedes lanzan piedras por estas aberturas, ya por estos dos pequeñitos agujeros, usted lo que va a observar en la plasticina que se va a formar ese patrón, ¿cierto? Que justo la piedra va a pasar derecho, ¿cierto? Por donde está pasando. Estoy haciendo la analogía con el modelo corpuscular. Y eso, si Young propone esto y la luz se comporta como partícula, lo que yo debería observar finalmente es esto. Pero Young se encuentra con lo siguiente. Young se encuentra con un patrón de interferencia finalmente, con lo cual lo único que podría deducir de eso es que la luz realmente es una onda y no es una partícula, porque si así lo fuese, debiese haber esperado ese patrón en la plasticina final y no este patrón que es de interferencia, que es como el que hemos visto anteriormente en la luz. Por lo tanto, esto es una evidencia sustancial para apoyar que efectivamente la luz tiene comportamientos ondulatorios de onda, y lo puedo ver por medio de este experimento, que al final se necesitaban rendijas bastante pequeñas por donde pasara luz para poder observar dicho experimento. Unos años más tarde, estas son las fechas de los experimentos, jóvenes, que donde se sitúa científicamente. Luego ya de eso de 14 años, Fresnel postula un sustento matemático a la teoría ondulatoria, dándole una potencia importante, ya que desde estos años, en base a las teorías filosóficas que se llevaban, ya la matemática debiese ser un sustento importante para las observaciones inductivistas que se estaban dando en la ciencia en ese entonces. Por lo tanto, dar un sustento matemático a estas teorías de alguna manera le daba cierta validez. Por lo tanto, y de hecho Agustín, por medio de la polarización de la onda, descubre que además la luz es una onda transversal. O sea, sé que la luz tiene fenómenos ondulatorios como la interferencia, y que además la puedo matematizar y al mismo tiempo saber que esta es transversal. Luego de, fíjense cuántos años han pasado, ya vamos a eso de la mitad del siglo XIX. En 1865, James Maxwell plantea unas ecuaciones que son para describir los fenómenos electromagnéticos, ¿ya? En los cuales también se sitúan hasta el día de hoy la electricidad. Pero de estas ecuaciones se dio cuenta Maxwell que se podían desprender ecuaciones de onda, y por lo tanto podía explicar ciertos comportamientos de la luz. Y si podía explicar características de la luz por medio de esta ecuación, significaba que entonces la luz era una perturbación electromagnética, seguía los mismos parámetros de comportamiento. Por lo tanto, ya esto es otra evidencia del modelo ondulatorio. Y finalmente, Henry Hertz le da un sustento experimental a esta propuesta teórica que hace James Maxwell, ya que solo fue en términos teóricos. Hertz toma esta matemática y la lleva a la práctica haciendo ciertos experimentos, y los cuales se demuestran como ciertos. Por lo tanto, Henry Hertz en este momento, él dice efectivamente la luz es una onda electromagnética, y que además puedo producir y representar un espectro amplio de muchas radiaciones electromagnéticas por medio de esta ecuación. ¿Qué significa? Que la luz solamente, jóvenes, es un pequeño, lo que nosotros observamos como seres humanos, ese pequeño fragmento de todas las frecuencias que existen. Fíjese, toda esta selva que ya la habíamos visto, toda esta selva de ondas electromagnéticas, las únicas que nosotros podemos ver son las que se llama espectro de luz visible. Esta luz blanca que vemos, estos colores que podemos percibir, son gracias a que el ser humano puede percibir ¿qué cosa? Desde los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 750 nanómetros de longitud de onda. Esto es similar al rango audible. El ser humano solo puede ver ciertas longitudes de onda que, por ejemplo, ustedes no pueden ver los rayos microondas que existen. Cuando usted calienta un alimento, usted no ve nada. ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de percibir los microondas, ni el infrarrojo, ni los rayos X cuando se hace un examen. Usted puede ver la luz, la luz que emana la ampolleta, ¿cierto? Los colores, ciertas cosas, y todo es gracias a este espectro visible. Entonces, gracias
a Heinrich Hertz, al llevar las ecuaciones de Maxwell a la práctica, se da cuenta que la radiación electromagnética también tiene un amplio espectro, ya van de longitudes de onda muy pequeñas hasta otras muy grandes y de frecuencias también muy grandes hasta frecuencias muy pequeñitas, ¿ya? Y esto abre de alguna manera la idea de lo que se entendía por luz, y ahora se sabe que hay ondas electromagnéticas que son muy diversas, y cuando se hable de luz solamente vamos a estar hablando de este pequeño espectro de lo que nosotros percibimos como seres humanos. Entonces, desde aquí hacia adelante, jóvenes, voy a hablar de radiación electromagnética porque las características que tiene la luz también lo tiene cada una de las otras ondas. O sea, yo digo, bueno, la luz visible, que son los colores, son transversales. Por lo tanto, los rayos X son transversales, los rayos gamma son transversales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, ahora se llega, fíjense, en 1887 a una comprensión de la radiación electromagnética mucho más amplia de lo que solamente se entendía en ese entonces por luz. Después empiezan a generar las ondas de radio y todas las ondas que conocemos hasta el día de hoy. Fíjense lo pequeño que es esa pequeña fracción de todas las ondas que existen en la naturaleza. Pero entonces pareciese que ya esta disputa está clara, o sea, el modelo ondulatorio es el que se estaría cimentando a finales del 1800 como el modelo dominante para explicar el modelo ondulatorio. Y de hecho, se creía que ya no había nada más que aprender de la luz en ese entonces. Pero ¿qué sucede? La teoría ondulatoria no podía explicar dos fenómenos con los cuales se habían encontrado los científicos actualmente. Primero, la radiación de cuerpo negro, que no es parte de la investigación de este curso, pero que de alguna manera hacían predicciones de la radiación que debía emitir un cuerpo, teóricamente, lo cual se contradecía con lo que veían los científicos experimentalmente. Ya, teóricamente la energía debía haber sido infinita y eso viola muchos principios, lo cual no podía ser si la luz era una onda. Y por otra parte, el efecto fotoeléctrico, y en este me voy a tener un poco más. El efecto fotoeléctrico es que se bombardeaba en un experimento con ondas, ya una placa que estaba cargada, y se notaba que cuando yo emitía cierta radiación en la placa, saltaban los electrones de esta placa. Entonces la pregunta es, ¿cómo por medio de radiación puedo hacer que salten ciertas partículas? La única forma de explicar esto es que las ondas trabajaran como una partícula, como ciertas canicas, que al chocar con estos electrones lo hiciera desprenderse. Por ejemplo, siguiendo la misma lógica de un pool o en una mesa de billar. Y llega ahí Albert Einstein en 1905 y demuestra que efectivamente en este fenómeno, el efecto fotoeléctrico, si la luz la considero una partícula, podría explicar por medio de los cuantos, podría explicar que los electrones salieran volando como estas pelotas de billar, las bolas de billar que yo le digo. Y efectivamente, unos años antes, Max Planck había planteado que esto fuese así, por unos llamados cuantos o llamados fotones, o sea, la luz está empaquetada en ciertas partículas sin masa, a las cuales yo voy a llamar fotones. Entonces, ¿pero cómo? No me había dicho, profesor, que no era materia, sino que siempre fue una onda. Bueno, en estos años se está descubriendo que la luz también se está comportando como una partícula, se está comportando como un corpúsculo, como una canica que les llamo yo. Y por otra parte, Arthur Compton demuestra efectivamente que la luz se comporta como ciertos quantum o como ciertas partículas llamados fotones, cediendo energía o momentum lineal a los electrones que salían volando. De hecho, Albert Einstein, en esos años posteriores, él gana el premio Nobel de física, no por la teoría de la relatividad, sino por la explicación del efecto fotoeléctrico, ya que en un comienzo Planck solo había planteado teóricamente estos fotones, pero no había encontrado una aplicabilidad o una forma de darle sustento experimental a sus predicciones. Y ya con Albert Einstein y Compton se dan cuenta que efectivamente la luz
y toda la radiación electromagnética se estaría comportando a niveles microscópicos como una partícula. Pero entonces, ¿qué concluimos, jóvenes? La luz y toda la radiación electromagnética es una onda, es una partícula. ¿Qué hago con eso en verdad? Ah, pero ¿no será que también podría ocurrir que la materia que conocemos se comporte como onda? Si bien esta hipótesis nos podría parecer algo burda, ya que yo puedo explicar que una onda pueda quizás comportarse como una partícula o como una onda, la materia, o sea, los electrones, los protones, los átomos, ¿se podrían comportar como una onda? Déjenme decirle que efectivamente sí. Louis de Broglie, en 1924, por medio de su tesis, plantea que los electrones no se comportan como partículas en ciertos fenómenos, sino que lo hacen como una onda. Y esto ya rompe los paradigmas de la física. Ya en esos años nadie confió en de Broglie porque era una teoría bastante loca, es decir, pensar que la materia se comporta como una onda era una locura, pero se termina estableciendo finalmente, por medio de un experimento de dos científicos, que efectivamente los electrones sí sufren fenómenos de difracción, ¿ya? Por lo tanto, Louis de Broglie dice que los electrones efectivamente se pueden empaquetar en ciertas cantidades de energía. Entonces, sí, jóvenes, la luz hoy en día y todo el espectro electromagnético, cualquier onda, se considera que es una onda y al mismo tiempo una partícula. ¿Cuándo va a ser una y cuándo va a ser la otra? Efectivamente va a ser dependiendo del fenómeno que esté observando. Siempre a gran escala la luz se va a estar comportando más como una onda, pero a nivel microscópico es muy probable, depende del fenómeno claro, que la luz o la radiación electromagnética se esté comportando como una partícula o represente ciertas características como esta, como tener momentum o tener masa, pero no como la entendemos nosotros, ¿ya? Así que hoy en día se cree que la luz es una onda partícula, ¿ya? Y va a depender de una o de la otra en base a los fenómenos que vayamos a observar de aquí para adelante. Y bueno, jóvenes, esperando que les haya gustado esta clase, si les quedó duda o les pareció un tema bastante interesante, pueden fotografiar este código QR y van a ver un documental que les puede dejar todo más claro en la historia de la luz y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. Y aquí hay muchos más experimentos entre medio y obviamente otras contribuciones científicas que no son menores, pero que no son abarcables dentro de los hitos más importantes de la ciencia y de lo que atañe al tiempo limitado de este curso. Así que esperando que estén muy bien todos, no se olviden que después hay un manos a la obra. Que estén muy bien.